Ahora sí, bienvenidos a este podcast que estamos iniciando en Skills. Es para nosotros un gusto tenerlos, esperamos que pueda servirles. En esta ocasión estoy con Alejandro, que es parte de Skills. Desde el año pasado hemos empezado el proyecto en lo que es kickboxing y boxeo. Entonces, bienvenido, Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Es un gusto estar aquí en Skill, en este podcast. Y vamos a hablar un poco de lo que es del deporte, un poco de qué es algunos mitos, salud y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Qué bueno. Quisiera empezar con quién es Alejandro, dónde empiezas, cuál es tu carrera, cómo inicias tú en este deporte y por qué decides luego iniciar una academia, ¿no? Bueno, vamos a ir desde el principio, ¿no? Yo cuando empecé más o menos con Karate Budokai a mis 6 años, cuando yo vivía por la zona de Puñacoña, más o menos por el seminario. Estaba viviendo casi toda mi niñez en ese sector, Quijarro, Ende, San Lorenzo y demás cosas. Y era un entrenador japonés que vino a dar clases a los colegios. No teníamos material, no teníamos nada, y nos enseñaba a pelear, hacía mano pelada. Y nos despertábamos todas las mañanas con mi hermano mayor, que es Rodrigo, a eso de las 5:30 de la mañana para ir a entrenar a las 6, de 6 a 7:30, 7:30 volvíamos, nos bañamos y para el colegio. Es interesante, ¿no? Que sin mucho material, mucho apoyo, ustedes realmente me imagino que les apasionaba entonces el deporte. Sí, o sea, era más que todo aprender a pelear en ese entonces, ¿no? Queríamos ver, queríamos experimentar y saber defendernos porque era un barrio conflictivo donde vivíamos. Claro, en nuestras épocas sabes que el bullying se trataba un tú a Sí, tú, era tremendo. es como decía, ¿no? A la salida sin A la salida. colegios. Claro. Era impresionante, ¿no? Y siempre nos ha tocado, justamente antes de que entremos a pelear o entremos al Budokai, era sí o sí a la salida. Y tuvimos varias peleas así, generalmente porque estábamos en colegio fiscal y era todo a la salida. Y no éramos ya ni modo, y no nos corríamos. Y siempre era Claro. pelea, y siempre éramos mis 3 hermanos y yo y chavos. Bueno, y después de esa etapa, ¿cómo luego vas? Porque tengo entendido que después tú ya empiezas a tener peleas profesionales. Entonces, ¿cómo haces el salto de amateur y con el japonés en el colegio? Inicias esta parte ya competitiva que es la que ya tienes. A ver, después de lo que pasó con el japonés, era todo otros deportes. He entrado a béisbol por la laguna, he entrado a fútbol, que es lo normal, natación, voleibol, taekwondo, pero no me llamaba mucho la atención como para quedarme unos 3, 4 meses. Uno, si me gustaba, 2 meses y después me salía. Ya a mis 14 años, mi hermano fue el que empezó a darme clases y una noche me dijo después del colegio, ¿por qué no vienes a entrenar? ¿Qué estás haciendo ahí por las tardes? Nada, ya. Fui a entrenar a mis 14 años, 13 casi 14. Y entrené. Él ya tenía sus alumnos, era su cinturón amarillo, el más experimentado. Y me dijo el primer día que fue a entrenar, ya combate. Y yo, de miedo, de todo lo que tenía que aprender en la calle nada más, Claro. era muy complicado. Un poquito para los que nos están oyendo, si nos puedes explicar qué es combate entonces. El combate, digamos, es como se dice, ¿no? El sparring, para ver, digamos, en qué nivel se está haciendo. Yo dije, obviamente, ahora no se puede hacer en el primer día sparring o combate a un alumno, ¿no? Que es nuevo, pero eso me explicó mi hermano y era para ver en qué nivel iba a estar, si iba a avanzar desde el principio o algo más para ahí, porque ya me conocían, ¿no? Que peleaba en el colegio y demás cosas. Claro. Y me fue bien en lo que cabe, ¿no? Todo eso, porque no tenía técnica, no tenía resistencia, no tenía nada de timing, movilidad, ni nada de eso. Era más todo aprender en la calle. Me fue bien, lo tumbé 2 veces. El otro día me quería dar con todo y ahí paró mi hermano. Y ya empezó a entrenarme un poco más fuerte, en un peso liviano. Y justamente entrenaba con él. Entonces, más o menos dirías que tu maestro ha sido tu hermano. Sí, mi hermano mayor empezó a indicarme todo lo que sé ahora, ¿no? Claro. Bueno, y después de eso, de haber hecho un buen combate, ¿qué pasos luego seguiste para empezar a tal vez una vida más profesional? Mm, Entrenábamos juntos con la asociación y obviamente aparte con nosotros mismos, porque sentíamos que nos faltaba algo.
y nos fuimos averiguando, ¿cierto? Directamente mi hermano descargó unos libros de un entrenador de Inglaterra que se llama Rosenamite, por cierto es muy bueno, y empezamos a... No estaba bien traducido el libro, ¿no? Porque no había en ese Claro. entonces cómo traducir, y el Google es... Claro, Google estaba en pañales, Sí. ¿no? En esas épocas. Sí. Y la cuestión es que vimos y tratamos de interpretar lo mejor posible los tiempos de descanso, para qué servía, y vimos experimentando con nuestro propio cuerpo. El primer año más o menos, no entramos en ningún campeonato ni nada de eso, ya empezamos a notar la diferencia de la potencia, movilidad, resistencia y todos los factores que era nuestro cuerpo, ¿no? Ya con el tiempo empezamos a hacer lo que es las competencias municipales, departamentales, nacionales, internacionales, semi-pro y pro, digamos. Y en ese transcurso ha sido una etapa muy rápida, la verdad, porque era combate esa semana, la próxima semana sparring, la próxima semana torneos, y así todo el tiempo, seguido. Tanto ese tiempo que eh, era tan seguido que hemos empezado con lo que son las lesiones, digamos, y era continuidad. No sabíamos cómo tratarnos, sabíamos, digamos, no teníamos la costumbre de ir a un fisioterapeuta, para empezar, ¿no? Porque generalmente un deportista de élite tiene que ir al mes por lo menos unas 4 a 5 veces, descontracturar, fortalecer y demás cosas, ¿no? Claro. Y en el apoyo económico, ¿cómo hacían? Entonces, ustedes se valían por sí mismos. Sí. Obviamente, hoy en día hay varios deportistas, ¿no? Que no tienen el apoyo, pero a comparación de hace años es muy diferente. Hace años sí que no había nada de apoyo, no había ni uniformes, no había ni medallas, no había nada de nada. Y con nuestros propios medios teníamos que agarrar, comprar las medallas, comprar los stickers, hasta para los stickers, para las medallas. Y queríamos armar, digamos, un buen espectáculo o algo por el estilo. Teníamos que ir a pelear a Tarija, Santa Cruz, La Paz, demás cosas. Corría la estadía, comida, a veces por la cuenta de lo que son los organizadores del evento, Tarija, Santa Cruz, y los pasajes, como hoy, ¿no? Tenemos que pagarnos ida y vuelta nosotros mismos. A un gasto o algo por el estilo, obviamente, ¿no? Pero por bolsillo propio. Claro. Bueno, ¿y qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo has entrado a la universidad? Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida profesional. A ver, en la vida profesional, en lo que hemos estudiado, ¿no? Desde el principio, empecé entrando a ingeniería electromecánica. Tal vez, digamos, porque pasaba mucho tiempo con mi hermano y él también empezó. Y yo era de, ¿qué estudio? ¿Qué hago en mi vida? Y demás cosas. Ya salí del colegio y dije, intentaré entrar a electromecánica. Entonces no has tenido una guía de qué realmente es lo que te gustaba o te apasionaba. Directamente has seguido a tu hermano. O sea, sí, no tenía, digamos, la guía de ahora que se tiene, digamos, ¿no? Los jóvenes y demás cosas, pero tuve la guía de mi hermano y intenté seguirlo, digamos. Me resultó, digamos, intenté el primer examen de ingreso y dije, es tecnología, un examen básico, como de colegio, equivocado, ¿no? Sí, no, yo también estaba teniendo que... Sí, y yo fui a dar el examen confiado, vi estaba en chino, así, no he hecho nada. Después del segundo examen, que era la segunda opción, me preparé supuestamente propio y no rendí igual. Obviamente tuve más calificación, más puntaje, pero tampoco rendí. Ya después fui al prepa que se llamaba, o al INAP, propedéutico, y ahí recién empecé a entender mucho las cosas. Nos dijeron que cómo empezar, por qué parte del examen empezar, y recién rendí y ya probé. Entonces primero entras a electromecánica. Electromecánica. Al tercer año ya me di cuenta que no era lo mío. Recién al tercer año. Sí, acabas de comentarnos ¿sabes? Que toda tu infancia se está metiendo en deportes. Sí, es que, como te digo, no había información de la carrera deportiva con la que estoy ahora, ¿no? No existía, es muy nuevo. Exacto, no había nada, no había propaganda, no sabía, digamos, a mí me encantaba desde el principio el deporte, todo en sí, hacer, digamos, cualquier deporte, porque me mentía todo, y en la mayoría de los deportes que entré, digamos, a selección o departamental o selección nacional. Y pero dime, el tema familiar, tus papás sí te apoyaban si hubieses querido escoger esto desde el inicio, porque actualmente normalmente los papás apoyan solo carreras tradicionales, ¿no? Tú les dices voy a estudiar deportes y te dicen, ¿y de qué vas a vivir? Es como decirles voy a estudiar música. O sea, al principio con electromecánica mis papás estaban chochos, ¿no? Claro. Y si les decía, en ese entonces voy a dedicar al deporte o algo por el estilo, mi papá era el que más decía,
pucha, pero no te va a dar, que esto, que lo otro. Mi mamá siempre era nos apoyaba, pero siempre había el recelo, digamos, de decir, pero no podrías estudiar otra cosita, meter esta cosa Porque acá, más, sí, pues porque sí te va mal. algo por el estilo, ¿no? Pero ya como el tiempo, como te dije, el tercer año, me encontré con un amigo, salieron de clases y le comenté, sí, está pesado las clases, que esto, que lo otro, y no sé, pienso salir, o algo por el estilo. La Claro. cuestión es que me dijo, pero vos estás en el deporte, me dice. Y creo que hay una carrera de deportes en humanidades, me dijo. ¿En serio? Sí, bueno. Y fui a averiguar. Me hice dar el pensum de materias, me pareció interesante. Y fui directamente sin preparación alguna a los propedéuticos, porque así se entraba, con puro propedéutico. Entrar propedéutico era más o menos un mes, y del mes recién empecé lo que es toda la carrera, ¿no? Claro. Era preparación física, preparación teórica y demás cosas, y empecé. Y me fue bien. Me imagino que parte de tu formación como deportista también te ha ayudado, ¿no? Porque me hablas de que has estado en muchas competencias. Supongo que no todas las has ganado y has tenido que forjar una tolerancia a la frustración, ¿no? Porque también me dices que cuando has entrado a San Simón no ha sido en una primera etapa. Has tenido que realmente estudiar y volver a ponerte a nivel para poder rendir el examen. Exactamente. O sea, ha sido bien complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos empezado el deporte y las primeras pérdidas que hemos tenido, no sabíamos cómo sobrellevarlo eso, ¿no? Como nadie, ¿no? ¿A quién le gusta perder? Claro. Dijimos, pues qué macana, tenemos que prepararnos más fuerte, más duro. Y antes teníamos el pensamiento erróneo, es un mito, de que si entrenas más, es mejor. Si te cansas más, es mucho mejor. Depende del objetivo que se tenga que tener y ahí recién planteas tu tipo de entrenamiento, ¿no? Claro, porque ahora que estás en la carrera, me imagino que has visto el tema de cargas, de recuperación, el tema de ácidos Exactamente. lácticos que tiene que Y cumplir es nuestro tremendo, es un mundo muy diferente. Y por ejemplo, hoy en día existen deportistas que piensan, ¿no? Que entrenar más va a rendir más. Claro, es muy cultural, ¿no? De lo que le llamamos reventarnos en el deporte y eso Exacto, quiere decir sí. que podemos más, ¿no? Sí, sí, Pero sí. muchas veces después de eso tenemos una lesión o Más, truncamos nuestra carrera o no podemos avanzar, ¿no? más que seguro, ¿no? Y generalmente en ese entonces, justamente en la carrera nos dijeron, y se vio, ¿cómo se llama eso? Se llama quema de habilidades. Y es, obviamente, todo entrenador hoy en día, si no tiene conocimiento, hace. Por ejemplo, a un niño de 6 8 10 años no le puedes mandar a hacer lo mismo de uno de 18 21. Obviamente sus habilidades motrices básicas tienen que ir desarrollándolas. ¿Y cómo van desarrollándolas? En lo que es su día a día, cuando salen a jugar al parque, cuando van a correr, cuando pelean con su hermano y demás cosas. Claro. Esas habilidades se van desarrollando poco a poco con lo que van creciendo y hay ciertas etapas que hay que respetarlas. Claro, qué importante que tocas ese tema, porque no sé si recuerdas, bueno, en mi época el periodo de educación física eran dos periodos, ¿no? Y un periodo era 3 horas y el otro 1 hora y media. Sí. Pero actualmente con la nueva ley, bueno, la antigua ley que teníamos en los colegios, se ha visto que se ha reducido mucho el tiempo, ¿no? Bastante. Y debería ser Entonces, considerada, digamos, como una materia principal, ya que aporta mucho lo que es el desarrollo y el deporte, es muy, muy importante, tanto como las matemáticas, el lenguaje, digamos, en etapas iniciales, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto así es importante el deporte que una persona, y hay estudios, ¿no? Que una persona rinde más si hace deporte, si se mantiene bien físicamente, tanto en lo que es su día a día y en lo que es el trabajo y el rendimiento empresarial, igual. claro, me imagino que el manejo del cortisol, el estrés también están Exactamente. ligados a que uno pueda Sí, tener una vida bastante. física, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante. Bueno, ahora, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de tus peleas, de las que donde más has resaltado, has podido conseguir un cinturón, donde tú has podido ya poner en práctica todo esto que nos decías que has aprendido junto con tu hermano de una manera tal vez un poco empírica, probando en ustedes Sí, mismos, pero dentro de los competidores cochabambinos tú eres alguien que tiene grandes resultados, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco de eso. claro. A ver, mi primer cinturón fue en lo que es el contra Joaquín Jimmy Villarreal. No me acuerdo bien el año, pero era por el título sur, no a nivel sudamericano, ¿no? Joaquín Jimmy Villarreal, un gran amigo. Saludos para él. De Argentina.
debe medir 1,92 porque me sacaba cabeza y media. Claro, entonces debe ser más o menos de Sí, tamaño. sí, era enorme y era bien quisitudo. La cuestión es que me dijeron, faltando una semana, porque creo que se cayó su pelea, su rival se lesionó o por el estilo, me llamaron de Tarija, me dijeron, ¿qué tal Alejandro? ¿Estás entrenando? Yo, sí, más o menos. Hay una pelea este fin de semana, que esto que el otro, estás animado para entrenar, así. Yo no lo pensé mucho y ya, me lanzo. Ya de uno, entonces vamos a poner tu foto, que esto que el otro, todo organizado, así. Y de ya. Entonces siempre ha sido mucho de arrojarte. Sí, en realidad sí. Poco a poco ir desarrollando eso de que las cosas tienen que darse porque tienen que darse. Como se dice, no por más de que te quites o por más de que te pongas, digamos. Si es para vos, es para vos. Claro. La cuestión es que le dije a mi hermano esa misma noche, todo el que me ha ofrecido, ¿y qué has dicho? Que ya he aceptado. Pucha, que me acabé aquí, pero desde mañana vamos directamente ya. Y hemos entrenado fuerte. Claro. Y obviamente, como se llevaban las cargas en ese entonces, no podíamos entrenar tan fuerte los últimos 2 días. Era más técnica, sacar las bombas y puro corazón. Claro. La cuestión es que nos lanzamos al viaje de miedo, con nuestros propios recursos, nos lanzamos allá a Tarija, un viaje muy largo. Sí. Ese entonces, de 18 a 20 horas. Claro. Y nunca llegamos. Una vez que llegamos, bonita, los tarijeños, muy buena gente, bien hospitalarios, muy poquita la comida. Claro, no escuchaban más. Sí, cada rato comían de todo, pero comían todo el tiempo. La cuestión es que vamos al careo, todo eso, lo veo al tipo súper enorme, así confiado. Obviamente tenía muchas peleas por delante, ¿no? Bueno, tal vez para los que no saben un poco del deporte, me imagino que es por peso, ¿no? Entonces, Exactamente, sí. no importa el tamaño tanto, sino Sí. la potencia. En ese entonces era el peso hasta 80 kilogramos. Y aquí tenemos la mala costumbre, ¿no? De comer, Claro. comer. Por mi peso, y o sea, yo era muy, muy bajito. Y él era acostumbrado, Claro. digamos, de ese tamaño, Claro, unos lo más 22, y igual Brasil, Uruguay, Argentina están acostumbrados a estar muy alto arriba. Ujú. La cuestión es que después de eso hacemos el careo normal, ya, y hay que meterle con todos y toda la motivación, llegamos el día de la pelea. Y fue mi otro hermano más, me acuerdo, ahora sí, fue mi otro hermano más y quedamos. Y él justamente estaba pasando por el camerín de todo lo que será Argentina, Brasil y demás cosas. Y le tocaba 3 peleas antes para la mía. Ya. Y él pasó y volvió y me comenta, ¿no? Que comentaron los argentinos. Me pasó así, ese bolita que lo vamos a pegar, que lo otro. Claro, típico. Sí. Y eran 5 rounds, no era, digamos, lo que es por cinturón, era 5 rounds de 3 minutos por uno de descanso. Y era ya, pura mentalidad de corazón. Subimos y se escuchaba la voz de la gente, pucha, eso nos va a representar, que Cochabamba, que Bolivia, que lo otro, ya nos van a ganar, ya están todos los años para abajo. Claro. Y siempre hemos tenido esa mentalidad con mi hermano, ¿no? Cuando entramos a la pelea, contra los jueces, contra el árbitro y contra las personas, ¿no? O sea, es algo muy fuerte que tenemos ahí. Es muy personal. Sí, o sea, hemos tenido pérdidas porque nos han robado, como se dice, nos han robado lo que es la pelea y demás cosas. Y a quién le gusta eso, ¿no? Sacrificarte todo, la comida, el entrenamiento, dieta y demás cosas, para que des todo, sientes ganador y al final, por una mala organización o por debajo, ganador el otro y no da. La cuestión es que subimos a la pelea y yo estaba de miedo. Antes de la pelea siempre me tiembla mi estómago, siempre pesado mis piernas, hasta que llega el primer golpe. El primer golpe es, me adormece todo y es todo para adelante. El primer round entramos y lo estudié, ¿no? La semana de entrenamiento, algunas peleas de él que era fuerte en las patadas bajas, que son los low kicks, Ya. y entré duro y todo para adelante, porque si le daba espacio ya era golpe, 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 golpe. Claro, para los que nos están escuchando, una de las ventajas que tiene la persona alta es que tiene más alcance. ¿verdad? Exacto, más distancia. Les das distancia, empiezan a golpear y no descansas. Y hay un dato muy bueno para los peleadores que están interesados, ¿no? Cansa más ser golpeado que golpear. ¿Por qué? Tanto así, porque cuando te van golpeando, hay mucha tensión en la espalda baja, o en el cuello. Vas del cuello lo que es la espalda alta, de la espalda alta lo que es la espalda baja, glúteos, piernas, y en el segundo round, tanto que has recibido, ya ni te mueves.
y el cansancio empieza. Es fregado. Dato importante para notar. Sí. Después de eso, entramos a la pelea, primer round, sentí el primer golpe y dije, no sentí muy fuerte el golpe. Y empecé con más confianza para adelante. El tercer round, como yo estaba acostumbrado a 3 rounds nomás, el tercer round ya estaba deshecho, ya estaba muerto. El cuarto y el quinto era puro corazón. Me acuerdo en el quinto round, no se la creía el argentino. Me daba sus mejores golpes, las mejores patadas y era algo, digamos, como para provocarlo. Me ponía en guardia, iba para adelante y le decía, como no me haces nada. Y el otro desesperaba, llegaba a las cuerdas y empezaba a soltar las manos, tanto así, que en el quinto round estaba corriendo y lancé una patada así sin pensarlo mucho. Y yo mido 1.73, el otro medía 1.92, casi unos 20 centímetros de diferencia. Y la pierna le llegó justamente a la cara, se botó para un lado y ahí sumamos puntos. Claro. Terminó la pelea y dije, pucha, ojalá haya ganado, así, porque ha sido fuerte la pelea. De ahí me dieron ganador por decisión unánime y el cinturón. Bueno, felicidades. Bueno, y después de lograr ese cinturón, estábamos comentando un poquito antes de entrar en el podcast. Me comentabas que tuviste un viaje a China. ¿Cómo fue eso? Si nos puedes comentar un poco esa situación, ¿cuál es tu experiencia? Sí, ese viaje a China me ha marcado a todos los deportistas, que es toda la camada que hemos tenido hoy en día, ¿no? Después de lo que se sacó el título, he empezado a incursionar más en lo que es el boxeo, por un alumno mío que sacó también buenos títulos, que sacó medallista lo que es sudamericanos, bolivarianos y demás cosas. Brian Fernández, un saludo para mi alumno amigo, que ahora está creo en el Chapare. Saludos para Brian. Saludos. Y de ahí empecé a entrar más en boxeo, tuve una pelea, entrenamiento y demás cosas, y me llamaron. Un día estaba entrenando en la San Simón, en las canchitas, en las trillizas, y sonó mi celular en mi descanso. La cuestión que contesté y era el número desconocido, y era el presidente de la asociación en ese entonces, ¿no? Me dijo, ¿estás entrenando? ¿Estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es el otro? ¿Cómo vas a la universidad? Me preguntó todo antes de decirme, ¿no? Claro. Estamos seleccionando, digamos, a los mejores y ha salido tu nombre. Estoy diciéndote si es que quieres viajar a China o no. Y como la pelea que te comenté, igual así, ya de uno. ¿Cuándo viaje? Yo no me la creía, ¿no? Y, bueno, está bien, así. Ni le comenté nada a mi mamá, ni nada, ¿no? La cuestión no tenías pasaporte. Nada, no tenía nada. Claro. Un conocimiento. La cuestión es que llego a casa, lanzo un pequeño comentario. Voy a viajar, mami. ¿A dónde? Sí, a China. Sí, claro. Sí. Ahorita yo te voy a mandar a la China, ¿no? Sí. La cuestión es que pasó todo eso y a la semana me volvió a llamar. Como estamos recolectando lo que son los datos, necesito tu pasaporte, todo, sí. Uy, sí, hasta mañana dame. En esa misma noche he visto cómo sacar el pasaporte. Que un día sacó pasaporte. Sí, he ido a bueno, en esas épocas todavía se podía, ¿no? Sí, he ido a amanecerme ahí en lo que es al lado del Colegio Amerins. Sí. Ahí, a eso de las 3 de la mañana estaba en pleno frío. Y no me la creía. Me dijeron, van a ir tal persona de Santa Cruz, de La Paz, van a ir de Cochabamba. Pero ¿cómo es que te seleccionan a ti? ¿Qué es lo que te dicen para poder darte el beneficio? Me dijeron a los deportistas destacados, a los más destacados que han tenido títulos, a los que están consecuentemente en lo que es el deporte y demás cosas. Y los ¿no? que apoyan también el deporte. Exactamente. Y era una beca en China, ¿no? Donde fuimos bastantes. Era de boxeo, había tiro con arco, natación y hay de todo. En todo lo que es separado, lo que es los pueblitos y algunas villas olímpicas de lo que es China. Muy bueno el viaje. Hemos ido en 3 vuelos. Y el vuelo ha sido... Es mi primer vuelo en avión. Sí. El vuelo más largo. Sí. Al otro lado del mundo. Sí, tremendo. De ahí saqué todos mis requisitos. Y ahí sí le dije, mami, estoy viajando. ¿A dónde? A la China. ¿Qué? ¿Por cuánto tiempo? Sí, de nada, sí, le expliqué todo. Claro. Y se puso a llorar y mamá, pero mami, ¿por qué te lloras? No, ¿qué pasa si te pasa algo? Ah, está bien, tranquilo. Sí, pues, sí. Bien. Sí, fregados. Y yo no querías mucho. La cuestión es que vamos
Y era el viaje primero de Cochabamba a La Paz. Todos los deportistas y en La Paz recién nos iban a dar. Concentración. Exacto. La concentración, nos iban a dar lo que es el uniforme, recomendaciones y demás cosas. Y el presidente nos habla, ¿no? Del Comité Olímpico. Muchas gracias por esta participación, que estamos queriendo representar bien a Bolivia, como que son los deportistas, confiamos en ustedes que van a hacer un buen desempeño, todas las palabras, ¿no? Y nos dicen, tienen que saber algunas cosas, como decir, gracias, no te entiendo, ¿cuánto cuesta? Y nos enseñó. En ese entonces era lo básico, ¿no? Claro. Fuimos, era un viaje así, con amigos del deporte y demás cosas, fue bien emocionante. El viaje 3 días, Sí. muy fuerte. Y fuimos de Cochabamba a La Paz la concentración, ceremonia, desde La Paz a Santa Cruz a Guarulhos, Guarulhos Toloma, Toloma Sudáfrica, de Sudáfrica a Shanghái, de Shanghái a Yunnan y de Yunnan a Hunan. De ahí lo que nos quedó más tiempo fue en Brasil, casi 20 horas esperando el otro vuelo. Y peligroso, sí, bien peligroso y enorme. Sí, La sí, terminal. los aeropuertos internacionales Sí, son bastante grandes. tremendo. Yo ese rato pensé, este aeropuerto es enorme. Llegamos al de Shanghái y dije, no, el de Brasil se queda chiquito, así, Sí. no, y era como buses, así, los aviones, y no terminaba de ver los aviones. Qué bueno, qué linda experiencia. Mm, ¿Y qué tal? ¿Cuál es el mayor choque cultural que has podido tener allá? Las diferencias, ¿qué nos puedes comentar? a ver, para empezar, el horario. Claro. Teníamos muchos sueños de día en el entrenamiento y la noche estábamos pilas. El primer día nos ha costado. Y con la comida, ni para qué te cuento. Cochabamba, China, me imagino que hay mucha Sí, diferencia. o sea, aquí comemos picante, ¿no? Pero ya es otro nivel, así. El picor de acá, digamos, te dura un rato en los labios, lengua, digamos, te hace moquear y demás cosas. Pero ya todo hasta acá, el picante. Toda la cara, hasta un poco los ojos y las cejas. Y era increíble, todo era con picante. Lo más raro, digamos, era el arroz, venía con algo rojito, es un poco picante, comimos, muy picante. Ni el agua te calmaba, agua, leche, nada. La cuestión es que otra cosa rara era la papa frita con azúcar comida. Papa frita con azúcar. Y rodajas de tomate con azúcar. El choclo de ellos era súper dulce y era el amarillo, ¿no? Muy amarillo y súper dulce. Siempre tenían pescado, pato, pollo, cerdo y carne de res nunca había. Claro, me imagino, ¿no? Con tanta población de Sí, tremendo. La cuestión es que el primer mes ha sido lo más fregadito. El cambio, los entrenamientos, porque entrenamos 2 veces al día, unas 3 horas por la mañana, 3 horas por la noche, o tarde-noche, y era desayunar a las 6, volver, entrenamiento de 9 hasta las 12, volver, bañarse, comer, salir a las 3 para entrenar, volver a las 5:30, 6, bañarse, ir a cenar, volver y morir. Bueno, yo creo que ese es el primer cambio, ¿no? Porque normalmente un deportista acá está entrenando unas 2, 3 horas exagerando. 2, 3 horas, exacto. Pero ya me dices que son 6 horas 6 diarias. horas diarias. Y era de lunes a sábado, doble horario. Solo domingo de descanso. Domingo de descanso. Como no teníamos una lavadora para lavar nuestras prendas, en el lavamanos. Miércoles, sábado, sagrado. Era tremendo. Ya estábamos mudo por la mañana, mudo por la tarde. Ya por a media semana teníamos para entrenar, a lavar, dejar secando. Y de nuevo el día sábado. No nos daba ganas ni tiempo para ir a explorar o por estilo el primer mes. Ya el segundo mes hemos empezado a ser un poco más curiosos. Este bus por dónde nos dejará. Las palabras chinas he visto por el hotel. Así. Ya nos lanzaremos, nos hemos lanzado el primer. Dijimos, ¿En qué año más o menos fuiste? Porque me imagino que todavía no tenías un smartphone, ¿no? O algo que te pueda traducir las cosas como ahora, ¿no? Ahora ya no es tan complicado. Ahora sí es mucho más fácil, ¿no? A ver, fue el 2018, 19, justo antes de la pandemia, por ahí más o menos. Y fue tremendo, igual. O sea, no sabíamos nada de lo que nos dijeron, ¿no? Justamente la traductora
que teníamos 2 traductores por deporte. El traductor nos dijo, tienen que decir gracias, que era xixie, no te entiendo, tim botón, no, es medio, y toshoshe, ¿cuánto cuesta? Claro. Y China es todo regalo. Entonces mostramos el celular en la calculadora, nos ponía, digamos, 500 yuanes, que era más o menos parecido el cambio, digamos. En ese entonces, 6.96 era acá, y allá era 6.92 los dólares. Y similar. La cuestión es que decíamos, medio, y el otro nos ponía, un ratito, nos ponía 400. La pensábamos, Sí, pero aquí en Cochabamba con las mamás en la cancha todo es regateo. O sea, no sabíamos nosotros. La cuestión es que la pensábamos bien. Medio, nos íbamos y nos bajaban. Una experiencia ahí. Había un boxeador que era José Luis Mamani de La Paz, un saludo hasta allá. Un gran amigo y gran boxeador igual. Y el militar estaba estudiando, ¿no? Ya saca su rango. Y había un tanquecito armado así de metal enorme que apretaba, sonaba como una bomba y salía una ráfaga fuerte y era como un encendedor para vanos y demás cosas. Y el otro, claro, que era militar, y dijo, ya, de una. Le pregunta, ¿Toshoshe? Le he dicho 2.000 yuanes. Y yo de no, es mucho. Sí, no, me nos estábamos yendo, le agarro de su brazo. Un ratito nos hablen, no sé qué. Y le pone ya la calculadora de nuevo, 1.500. Y ya la piensa, ¿no? Ahorita tengo 1.000. Préstame 500. ¿Estás seguro que quieres comprarle? Digo, no, es mucho, ¿no ves? Sí, va a poder encontrar más. Ya que vas más allá y más barato. Tipo, escuchaban vino. La cuestión es que vuelvo. Estamos ya yéndonos. Y le agarra de nuevo el chino. Y nos vuelve a hablar. Le baja 800. De 800 agarra y ya lo piensa. Me dice, puedo. Ya, me comparé nomás, ya no me va a bajar mucho. ¿Seguro? La cuestión es que me dice, sí, me voy a comprar ahorita, ya estaba por sacar. Y yo, bueno, sí, está bien. Y el otro agarra y me dice, así sacando de su billetera. Oh, no. Tú velo. 800 ha bajado 1.200. ¿Quién te va a bajar eso? Le digo. El otro, no, voy a comer algo más rico más tarde. Y lo guarde. Y el otro se empieza. Nos ha bajado tantas veces y nos ha agarrado tanto de la muñeca y de la mano que era de 2.000 hasta 150. 150. Y no se lo compró. Bueno, para los que buscan en el Alibaba, ya saben cómo es la jugada ya. Tremenda ya. Es mucha negociación. La cuestión es que el segundo mes ya nos hemos acostumbrado a lo que es el horario, la comida, salir y demás cosas. Ha sido una experiencia muy linda. En cuanto al entrenamiento, tremendo. Muchas cosas hemos aprendido. Obviamente no entendíamos casi nada de lo que hablaban, ¿no? Teníamos la traductora, pero no todo el tiempo. Entrenábamos, no estábamos ahí para preguntarle todo el tiempo. La cuestión es que observaba los pies, observaba cómo giraban la cadera, las técnicas que empleaban ellos. Cuando algo hacía algo mal, le hablaban, digamos, en chino y yo intentaba saber qué le está diciendo con su cadera porque le hacía girar, le hacía estirar el brazo. Y yo interpretaba, digamos, esas acciones. Y cada entrenamiento, tengo en mis libros, cada entrenamiento yo escribía. Terminaba el entrenamiento de la mañana, tal fecha, a tal hora, entrenamiento de fuerza, reacción, todos los ejercicios que hicimos. En la tarde lo mismo. Y así ha sido realmente has aprovechado el viaje al máximo. Al máximo, porque no se le da a cualquiera, ¿no? Y empecé a escribir, tengo mis libros que veo, igual, los ojeo, comparo con lo que es, con la carrera que he seguido, digamos, y he visto algunos entrenamientos que se podían mejorar incluso, adaptar a otros deportes y ver, digamos. Claro. Y ha sido muy bonito. El primer mes, los chinos en los días de combate, era guardia, sacábamos una mano y no veías de dónde te llegaban 3 golpes. Y no veías, y era el chino frente a vos y todo fresco. Una velocidad totalmente muy buena. Dijimos, ¿de dónde sacan la velocidad? De los brazos, esto que lo otro. Piernas. Muy importante las piernas. No, para los que aman anime, hay unos animes que te muestran todo eso, ¿no? Sí, y por ejemplo, a Hime no Ippo, ¿no? Sí. Es muy bueno.
Y hay datos muy buenos ahí. Y dijimos, pucha, ya tenemos que entrenar piernas, tenemos que entrenar más. Y a las 3 horas de entrenamiento por la mañana, 3 horas de entrenamiento por la tarde, le sumamos nosotros una media hora más para hacer algún movimiento de piernas o algo por el estilo. O sea que eran 7 horas por día que nos comía, más o menos. Claro. Y era para mejorar y por lo menos estar a su altura. Los entrenamientos que nos tocaban los días de corrida era una pendiente de unos 150 metros y era súper empinado y ahí el entrenador te gritaba que si no te dabas esfuerzo y no hacías el pique indebido, había un palito que te agarraba y en tu espalda baja. ¡Pum! Te daba. Ah, es otra cultura. Sí, porque ahí te exigen tanto, por algo estás ahí, porque tú has querido, ¿no? Y ir, digamos, a un viaje así y no lo aproveches, sería por mi parte, digamos, tonto. Claro, pero es interesante porque, o sea, no creo que todos hayan aprovechado como tú, ¿no? Sí. Nosotros tenemos mucho la parte cultural de con el corazón podemos todo, ¿no? O sea, es con el ñeque, que no sé qué, que esto, que el otro. Pero nosotros, por lo menos en el centro, creemos que la parte formativa no la puedes menospreciar, dejarla a un lado, ¿no? No, La técnica, la sobrecarga, el acondicionamiento físico. Exactamente, todos esos factores son muy importantes, ¿no? Porque si tú quieres buscar, por ejemplo, no sé, fuerza en sí, la fuerza es masa por aceleración, ¿no? La masa la puedes crear, la aceleración, ¿cómo la creas? Claro. No es repetir la mano. Tienes que tener ligas, tienes que tener carga de lo que es el peso y demás cosas. Algunos ejercicios depende del deporte para poder desarrollarlos. El tiempo de descanso, el tiempo de actividad. Ahí entra lo que es el ATP, que recién he entendido, gracias a mi licenciada More, si está viendo, un saludo. Y hay diferentes tipos de tanques de energía que se da, ¿no? Y claro, lo que se quiere lograr, y depende de cada tanque de energía de la que se quiere sacar. Y todo eso me imagino que ya lo has visto de una manera más práctica, ¿no? Exactamente, como no entendíamos el deporte, nos explicaban el deporte, nos decía la traductora, más rápido, nada más. ¿Qué más rápido? ¿Qué? Más rápido golpe. Rápido. Ya. Y lo hacíamos continuo, no tanto tiempo de descanso. Me decía, no, porque el entrenador decía, no. Le explicaba a la traductora y la traductora venía, más descanso. Más descanso entre golpe, más descanso terminando sesión. Y tenemos que interpretar eso y ahí empezamos a ver lo que es, digamos, para sacar velocidad. Explosividad, digamos, 10, 8 golpes con la barra y con peso. Y descanso de 2 a 3 minutos. Claro. Y ahí netamente trabaja lo que es la velocidad. Y lo que nosotros estamos haciendo, interpretando mal, con poco descanso, es la resistencia a la velocidad. Y hay pequeñas cositas que hemos ido viendo, ¿no? Con el tiempo. Nos hemos quedado casi 6 meses. Ya nos hemos acostumbrado. El segundo mes les dábamos pelea, ¿no? Que son los físicos, las peleas, el combate, sparring y demás cosas. Y el tercer round ya, o el tercer mes ya era. Tú. Sí. De igual. Interesante, ¿no? Que como boliviano puedas salir, representar al país y que, bueno, aquí vulgarmente decimos no te has hecho K's, ¿no? Exactamente. O sea, has podido estar al nivel, rendir al nivel. Entonces eso quiere decir que realmente acá en Bolivia hay talento, pero a veces lo que tal vez está faltando un poquito es la mentalidad, la disciplina, el apoyo y poder entrenar como se debe, ¿no? Exactamente, ¿no? Generalmente hay, lo malo del boliviano, no digo de todos, es la mentalidad, la psicología. Si bien no viste, digamos, el partido de Bolivia, que personalmente me gustó porque salieron, digamos, atacaron, no como en otros años que claro, se escondían atrás, ¿no? exactamente. Sí. Y es lo mismo, digamos, tanto deporte, tantas peleas que se dio, por ejemplo, en ese, pues el boxeo o el kickboxing, y era de, en los camerinos, de, pucha, qué macana, no tocó con el brasilero, que esto, que el otro. Nosotros, obviamente, decíamos, como si fuera Superman. Sí, o sea, tienen muy buena escuela, tienen muy buen entrenamiento, la Argentina igual saben, están años luz de nosotros, sin ir tan lejos, ¿no? Claro. Aquí falta bastante lo que es esa formación. Pero hay un consejo que me dio, no un consejo, ni una anécdota que me dio un argentino igual. Nosotros queremos hacer harto sparring con los bolivianos. Pero ¿por qué? Si piensan en mi cabeza, no tener mucha buena técnica, esto que el otro. Al boliviano le das el mejor golpe y le das con todo, y se ríe y se va para adelante. Sí. Obviamente, y ahí uno se pone a pensar, ¿no? Y viendo las peleas también nacionales e internacionales, los bolivianos hay talento, hay más corazón y somos muy duros. Claro. Realmente somos duros y vamos para adelante.
Digo que tanto en el deporte y en la vida es para adelante, ¿no? La vida la tiene difícil, igual. Claro. Bueno, ahora que entramos un poquito en eso, una pregunta para todos nuestros oyentes, que es típica de los que viajan a China. ¿Se come perro o no se come perro? Ah, pues, según la traductora, en ciertas partes, ¿no? No en el lugar donde hemos llegado, que era Hunan, pero en ciertas partes de China sí es muy normal. Donde llegamos es muy raro, una experiencia, digamos, de eso. Es que un día saliendo del entrenamiento, me acuerdo de un sábado, la tarde nos dieron libre porque el entrenador tenía que ir a una reunión de los entrenadores del nivel nacional y viajaba. La cuestión que la tarde nos dieron libre. De ahí nos dijo, ¿quieren ir a comer cordero? Entonces, ya, fuimos a comer, estábamos todos tranquilos y rico, muy bien, así, normal. Estábamos normal así, la cuestión es que yo termino primero y digo, gracias por haber hecho, gracias, todos están así comiendo. Y empiezo a ver un lugar, casitas, familias, sus mascotas, jugando con los hijos, árboles, más cosas. Y poco a poco iban desapareciendo lo que son las casas y las personas. Y empiezo a ver puro mural así de perro. Y me pongo nervioso. Y digo, no hay res, no hay cordero, pues. Claro. Le digo, Leila, ¿qué es eso? Es cordero. Y, no, Leila, ¿qué es esto? Cordero es. Y dice, ¿quieres más? Come. Yo, no quiero más. ¿Qué es esto? Se puso nervioso, empezó a comer de más y súper rápido se levantó y se fue. No le dije nada a los chicos, ¿no? Para tanta insistencia, yo creo que sí. Claro. Pero lo dejemos ahí, ¿no? No sabes. Que algo has comido. Algo que no sea, pero ni cordero. Okay. Bueno, después de esto, a tu retorno, no sé si recuerdas, nosotros te hablamos como Skills y fue la primera vez que tuvimos el contacto a través de mi hermano Luis, que estaba justamente haciendo la carrera contigo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, nosotros en esa etapa estábamos en un inicio, son unos 4 años atrás. No se pudieron dar las cosas, no pudimos llegar a la cantidad de estudiantes tal vez que hubiésemos deseado. Y tú decides emprender una academia con tu hermano. No sé si nos puedes contar un poquito de eso, cómo fue, cómo te animas a dar el paso. Claro, a la vuelta ha sido todo una mezcla de todo, ¿no? Porque todos creían que de un tipo un seminario, las enseñanzas nunca se quedó en nada. Y al final, pocas personas conocen eso a detalle, los entrenamientos que se ido ya, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a cualquier gimnasio, todos están haciendo toque de hombros, piernas, pisando pies y demás cosas. Todo lo que hemos traído con Sergio, Brian y mi persona, hemos empezado a inculcar acá y obviamente no por malos, ¿no? Y hemos empezado a enseñar. Claro. Ya de aquí como llegué, Luis me habló, me dijo, ¿no quieres abrir un horario, que lo otro y demás cosas? Vamos a ver. Y yo, claro, sí, hemos empezado a venir acá, nos iban los estudiantes y la academia de mi hermano, en realidad de mi hermano y mía, ¿no? Ya había, pero para reforzarlo todo y demás cosas queríamos un lugar propio. Hemos empezado a buscar lugares en alquiler, a ver, porque estamos ya en un gimnasio dando las cosas, ¿no? Claro. Y ahí dimos un tipo de seminario, vinieron varios instructores que hoy en día están dando clases, ¿no? Y abrimos el primero que era por la universidad, pero no tenía mucha disponibilidad de tiempo, tanto mis clases como sus clases, el trabajo y demás cosas. O sea, quedábamos un horario por la noche y el alquiler era alrededor de 2.500 a 3.000. La cuestión es que llegamos, pero llegamos con muy poca ganancia y demás Cuando cosas. llegaban a pagar el alquiler, ¿no? Exactamente, trabajando para otra persona. Dijimos, pucha, qué bacán, que tenemos que dar otros horarios, pero era incierto según nuestras clases, Claro. los semestres, las prácticas y demás cosas. Al total dijimos que no está resultando, los cerraremos y la señora era muy impaciente en ese sentido, ¿no? Porque no teníamos ni siquiera buen baño, ni era muy limpio el lugar. Pasó 3 a 6 meses y volvimos a abrir otro lugar que era en antesala antes de llegar a la Heroínas. Muy céntrico. Céntrico. Y era muy grande, de 300 metros cuadrados, pero el piso era de machimbre, digamos.
Ya. Sí, tipo machimbre, y sonaba, no había muy buenos baños, pero era el espacio grande, y vimos mucho alumnado ahí, y solamente dábamos un horario, que incluso era un poco más alto, el alquiler era 4.500, Wow. no me equivoco, 4.500, pero se solventaba, digamos, con un horario había un margen de ganancia más óptimo. Ahí nos estaba yendo bien hasta que empezamos a crear otros horarios, la gente empezó a dispersarse, a dejar de venir y demás cosas. Y siempre, digamos, como hay, ¿no? En todos los gimnasios, temporadas altas, temporadas bajas, y nos han enseñado eso, ¿no? Lo que es a la mala. Ujú. Ya después volvimos a lo que son los gimnasios y nos lanzamos a este último que era por la zona norte. Y ahí estamos hasta el día de hoy, que nos está yendo bien. Y después empezamos a hablar con tu persona, con Pablo, con Luis igual, y hemos empezado a dar clases acá, ¿no? A empezar de vacaciones del año pasado. Sí, justamente iniciamos el proyecto el año pasado. ¿Y qué hizo que te animes a ser parte de Skills, no? Porque ya teniendo tu negocio, ya dando clases allá, tal vez podrías dedicarte netamente allá, pero ¿por qué Skills? Esa parte no, o sea, hablando contigo más que todo y viendo, digamos, la visión que tú tenías, tal vez quisiera yo también adoptar esa parte Ujú. para poder, o sea, la visión es en común, poder ayudar, poder generar una camada más de deportistas y obviamente ayudar a lo que es la población juvenil que es hoy en día, ¿no? Claro. Sí, obviamente en los demás capítulos vamos a ir profundizando un poco en lo que es la visión que ahora tenemos con Skills. Vamos a tener otros invitados que puedan Exacto. ayudar y coadyuvar a todo lo que estamos queriendo trabajar todo este tiempo y las metas que nos hemos planteado. Pero me alegra que seas parte. Nosotros como Skills siempre vemos la manera de buscar gente que esté de acuerdo con formar, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos de que ustedes hayan venido. Conocemos el tipo de formación que hacen y he tenido la oportunidad de entrenar con tu hermano cuando todavía se ha podido, ¿no? Porque él ahora ya es docente, ya no se dedica mucho a esto, pero siempre es parte, es un gran apoyo que tenemos. Él va a estar también con nosotros dando algunas clases, ¿no? Pues hemos quedado, vamos a estar anunciando próximamente. También va a estar como invitado acá en el podcast, esperamos tenerlo pronto. Pero creo que algo que coincide, que nosotros hemos podido congeniar este tiempo, tal vez es el hecho de que nos has hablado de una infancia donde has tenido diversión, donde has tenido deporte. Y claro, tú sabes ahora con la tecnología, el celular, los dispositivos, tenemos varios tipos de niños, adolescentes, estudiantes que no carecen tal vez de una motricidad fina, una motricidad gruesa. Exacto. También los papás a veces no le dan la importancia necesaria o el mismo medio, o a veces no hay, ¿no? Porque también el colegio ahora presiona bastante con tareas, que todo eso lo vamos a ir viendo, analizando, hablando en los siguientes capítulos. Y claro, eso es parte de la visión de Skills, pero de ti personal, ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo que te ha impulsado a tal vez añadirte a este proyecto? O sea, añadirme, digamos, a este proyecto, o sea, es más que todo lo mismo, ¿no? He visto que también, por ejemplo, dar clases tantos años, que personas, o sea, jóvenes, niños que vienen de 14, 15 años, tienen una tarea simple, digamos, de saltar rodillas al pecho, no pueden, no coordinan, caen con todo el peso y empiezan a dañar, ¿no? Y como se dice, ¿no? El futuro de Bolivia y de todo el mundo, así, digamos, están en los niños y en los jóvenes. Claro. Y aquí nuestra parte, digamos, es nuestra visión importante, que es ayudar, digamos, a ese sector. Ahora, ¿cómo tú dirías que ayuda esta parte deportiva a un niño, ¿no? Porque por lo que nos comentabas, tú vas dando clases muchos años, has llegado a forjar, tengo entendido, bastantes competidores que ya han ganado copas, nos han representado a nivel sudamericano incluso. Sí. Y me imagino que ellos también en algún momento te comparten sus frustraciones, su pasado, sus anécdotas. ¿Cómo tú dirías que el deporte puede ayudar a estos individuos, a estas personas? El deporte en sí ayuda, digamos, a diferentes tipos de personas, ya sea, digamos, de cómo se han sido criadas, con amor, con abandono y demás cosas, porque hemos visto bastantes tipos de personas Claro. que se dedican, digamos, a lo que es el alcohol, drogas, malas amistades y demás cosas,
que han venido bien alevosos, por ejemplo, a querer pegar o desestresarse pensando que el deporte era solo violencia y demás Claro, cosas. es típico de tu deporte, ¿no? Exacto, Que quieren sí. ir por esa parte agresiva, ¿no? Exacto, sí. Y pensaban que ahí iban a encontrar, no sé, algo que no estaban buscando quizá, pero sí han encontrado y les ha gustado y les ha dado paz. Tanto el deporte para las personas sí ayuda, digamos, a dar confianza en sí mismo, a tener control en tus emociones y demás cosas. Porque una persona cuando actúa así es cuando tiene miedo. Una persona que actúa, digamos, impulsivamente y quiere empezar a golpear es cuando una persona está dañada por dentro y quiere demostrar eso afuera. Y lo demuestra mediante la violencia, ¿no? Claro. A otros tipos de personas, por ejemplo, las personas que no tienen o han sido abandonadas, digamos, de niños o por ejemplo tienen un trauma de que sus papás han peleado bastante, son bien retraídos, no hablan y es muy complicado tú darle, digamos, una enseñanza a un niño cuando no te habla, no te dice qué le duele o cómo siente en el deporte, ¿no? Al girar su cadera tengo un caso de estos, digamos, que se llama José, aunque se llama José, tenía 12 años y todo el primer mes no ha sacado sus manos del bolsillo, ni para saludar, ni para hablar, ni para hacer ejercicios. Era impresionante. Obviamente lo presionaba lo debido en cuestión de que tenga la confianza. Al segundo, tercer mes ya empezó a sacar las manos del bolsillo porque quería hacer un mejor trabajo. Ya empezó a gustar y demás cosas. Ya empezó a ver mejor incluso en el espejo porque una vez me comentó, ¿no? De ahí a 6 meses, no me gusta cómo me veo, estoy muy gordito. Estás en crecimiento, o sea, va a ir con el tiempo, ¿no? Y vas viendo de ir poniendo algunas cosas. Entonces tú dirías que tal vez el deporte nos ayuda con el autoestima también. Bastante, ayuda bastante con la autoestima, ¿no? O sea, como te ves uno, siempre uno quiere verse bien, ¿no? Lo más delgado posible, lo más marcado posible, ¿no? Pero es importante saber, digamos, que todo es un proceso y es una etapa, ¿no? Claro. Sí, no, nada de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente, ¿no? Y depende, digamos, uno qué es lo que busca, la apariencia, entrenar por entrenar, entrenar por diversión, entrenar para competir, para llegar a un alto rendimiento o algo por el estilo, ¿no? Claro, el deporte te brinda varias etapas, ¿no? Y tú vas escogiendo a cuál te quieres dedicar. Exactamente, ¿no? Y justamente como hablamos al principio del episodio, todos ciertas etapas. Por ejemplo, los niños tienen que ir desarrollando todas las habilidades. Y aquí en Skills, digamos, trabajamos con esa parte, ¿no? Lo que es juegos, ¿para qué? Pero todo juego tiene que tener un por qué y un para qué y para qué trabajarlo, digamos eso. Por ejemplo, en la parte de kickboxing o boxeo, hacemos trabajo de orientación espacio-temporal lanzando pelotitas que parecen un juego simple, pero empieza a desarrollar el niño ahí. Claro. Sí, no, justamente eso es parte de lo que nosotros hacemos en Skills. En el área de voleibol yo te comento que también vamos haciendo lo mismo, vemos de que los niños se diviertan, es importante que ellos puedan ver tal vez el deporte como una parte de la vida, ¿no? Ya algo que nosotros vamos a ir trabajando en el podcast es poder darles tips, pautas a los papás también, de todo lo bueno que conlleva hacer el deporte, ¿no? Exactamente, sí. Por ejemplo, ahora que tocas el tema de los papás, es muy importante y ser una comunidad de que no se enteran, digamos, que hay esas etapas. Claro. Es frustrante para un entrenador y para un profesor decir eso a los papás y explicarles, porque a veces no entienden. Dicen desde el principio, mi hijo quiero que participe, quiero que saque medallas, quiero que sea campeón mundial, y no es capaz de entender que es todo un proceso. Claro. Si bien se ven, digamos, los entrenamientos de los niños chinos, es desde niños y es directamente para... No crecen, digamos, no desarrollan bien sus músculos para hacer, digamos, un deporte en sí. No les abren, digamos, las etapas, no dejan desarrollar para que ellos escojan el deporte. El niño dice, ya, tú vas a hacer halterofilia, tú vas a hacer gimnasia, tú vas a hacer tal cosa, y solamente toda su vida se dedican a eso. Claro. Y si fallan en su vida. Claro. Y vemos bastante lo que es la pobreza, digamos, personas que han tenido medallas olímpicas que ahora están trabajando de lo que sea, ¿sí? Es importante, digamos, que el desarrollo del niño, ¿no? Y estamos queriendo proyectar, tener una cultura diferente en los que es, para empezar, los padres, porque los padres son los que van a traer aquí a los niños y van a ver el trabajo que estamos haciendo. Sí, no, justamente la iniciativa de hacer este podcast es que nuestros queridos oyentes puedan escuchar de profesionales que vamos a ir invitando, puedan también hacer sus preguntas, sus comentarios, vamos a tratar de
nosotros irlas respondiendo con obviamente los conocimientos que tenemos. Si algo no conocemos, vamos a invitar a un especialista. Exacto, sí. Ya que la ventaja de haber hecho el centro es de que también dentro de los papás que vienen tenemos gente muy capacitada, ¿no? que le va a interesar seguramente poder compartirnos su conocimiento, como te decía, tu mismo hermano, porque compartía yo con tu hermano, es que desde la parte de ingeniería le he hecho algunos renders, ¿no? De los Exacto, golpes, y ha hecho algunos análisis con software de mecánica, como el electromecánico, de cómo se transmite la potencia desde el pie, Exacto. la fundamentación de la que nos hablabas, las experiencias que has tenido y cómo ustedes han podido implementar eso en los deportistas que ahora forman. Qué bueno, Alejandro, es una grata experiencia tenerte acá. Vamos a seguir trabajando en esto. Siempre vas a ser bienvenido. Y bueno, ya eres parte de la familia Skills, entonces vamos a ir nosotros trabajando en los siguientes podcasts. Les pedimos que se suscriban, compartan, que apoyen el canal y quedamos entonces pendientes para el siguiente episodio. Perfecto. Nos vemos en el siguiente episodio, muchachos. Listo. Gracias.